Un gusto nuevamente compartir con ustedes una clase más de didáctica general, esta vez la clase número 4. Vamos a seguir aprendiendo juntos temas referentes a la unidad número 2, el aprendizaje como interés central de la didáctica. En la clase anterior habíamos analizado juntos conceptos relacionados al aprendizaje. En ese sentido, habíamos visto que el aprendizaje es un proceso que implica cambio de conducta y ese cambio de conducta tiene que ser relativamente permanente, es decir, adquirir una nueva capacidad. También habíamos conocido que el aprendizaje puede ser visto o estudiado desde el punto de vista del proceso y también del producto. El aprendizaje es de proceso porque es justamente un aprendizaje que dura toda la vida. El sujeto puede aprender permanentemente. Y se encuentran dentro de este proceso dos elementos interesantes. El primer elemento se refiere a las actividades que vienen a ser las actividades dadas por el docente, donde los alumnos realizan estas actividades para poder aprender. Y por otro lado, la experiencia. La experiencia justamente es algo único. ¿Por qué? Porque a través del desarrollo de las actividades, el sujeto, el alumno, va adquiriendo esta experiencia. Por otra parte, habíamos visto también que el aprendizaje como producto es un resultado final, en donde el docente realiza un corte de tipo transversal para poder calificar, para poder decir, esto ya se aprendió y vamos a evaluar. Esta vez vamos a tener como tema principal la conducción del aprendizaje. Y dentro de esa conducción del aprendizaje vamos a ver algunas condiciones que son necesarias para poder aprender. Y estas condiciones son las internas y también las externas. Para ello nos propusimos llevar adelante 3 objetivos esperados. El primer objetivo, identificar el concepto de conducción del aprendizaje. El segundo, analizar las condiciones internas y externas. Y el tercer objetivo, determinar la complementariedad entre ambas condiciones dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para lograr todo esto, debemos analizar juntos algunos contenidos, algunos temas que vamos a empezar a analizar a partir de ahora. Por ejemplo, ¿qué significa conducción del aprendizaje? Esto se refiere a una fase del proceso de enseñanza que el docente ha planificado y quiere llevar adelante, quiere plasmar en la práctica esta conducción. ¿Para qué? Justamente para poder lograr el aprendizaje. Implica dos cosas, dos actividades. Una actividad que es propia del docente y la otra actividad que se refiere netamente a la actividad desarrollada por los alumnos. ¿Cuáles son las condiciones que están dentro de ese proceso de conducción del aprendizaje? Hablábamos ya anteriormente de las condiciones internas y también de las externas. Cuando una condición es interna, cuando el aprendizaje depende de quién, depende del propio sujeto que aprende, es decir, del alumno. Pero teniendo en cuenta que la circunstancia, el contexto donde se desarrolla ese aprendizaje, allí hablamos de una condición externa, los distintos componentes de la situación de aprendizaje. Y esto justamente es dado por el docente. ¿Por qué? Porque trata de estimular las experiencias para que el alumno pueda aprender. Por otra parte, ¿qué implica esa conducción del aprendizaje? Cuando hablábamos de condiciones
internas hablamos de las capacidades que ya posee el alumno, esas experiencias previas, esas motivaciones que son propias del sujeto que aprende. Por otra parte, las condiciones externas de la conducción del aprendizaje son creadas ¿por quién? Por el docente. Son más específicas. Y justamente esto hace referencia a las técnicas, los medios, los recursos, las actividades, las instrucciones, incluso el tipo de comunicación que el docente plantea para poder llevar adelante esta tarea de enseñar y poder conseguir un aprendizaje eficaz. ¿Cómo se complementan estas condiciones, las internas y las externas, dentro del proceso de clase? Para que el aprendizaje se produzca es necesario ¿qué cosa? Que el sujeto que aprende, que es el alumno, tenga que poseer ciertas condiciones internas que son prácticamente prerequisitos para que se produzca dicho aprendizaje. Por otra parte, las condiciones externas también son imprescindibles para que se produzca un aprendizaje eficaz. ¿Por qué razón? Porque depende mucho de las condiciones del contexto para que ese aprendizaje sea también eficaz y productivo, sea significativo para el estudiante. ¿Qué significa, por otro lado, situación de enseñanza-aprendizaje? Se refiere a un conjunto estructurado de elementos que en cierto momento y lugar determinan el contexto en el que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, que esta situación de enseñanza-aprendizaje puede ser a través, por ejemplo, de redes virtuales, puede ser clases presenciales, etc. Pero se tiene que realizar dentro de un contexto. Posee elementos interesantes que vamos a conocer a continuación. Primeramente, y el elemento más fundamental viene a ser el docente y por otro lado el alumno. Esto en ningún momento están separados, están disociados, sino que más bien en una condición de interrelación entre sí. Por otro lado, también elementos interesantes son los objetivos o resultados de aprendizaje. También están los contenidos, las técnicas de enseñanza, las actividades realizadas por el docente, por los alumnos, así también como los recursos auxiliares utilizados para el desarrollo de esa clase. También vamos a ver los distintos tipos de aprendizajes categorizados por Gagne. Esto empieza por un aprendizaje de tipo reacción ante una señal, es por estímulo-respuesta. También está aprendizaje por encadenamiento motor, aprendizaje por asociación verbal, aprendizaje por discriminación múltiple. Esto seguramente ustedes se acordarán de algún examen hecho anteriormente cuando se les aparece distintas posibilidades y la persona opta por una respuesta que considera la más apropiada. El aprendizaje de conceptos, esto implica, por ejemplo, que un sujeto aprende conceptos referentes a un animal que es un perro, por ejemplo, y ya directamente cuando ve un perro ya sabe que es ese animal. No importa que sea de una u otra raza, que sea más pequeño o más grande, sino que perro ya es conocido por ese sujeto. Aprendizaje de principios. Esto, por ejemplo, tiene que ver mucho con ciencias de la educación. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos estos principios psicológicos en la educación. Por ejemplo, hablamos de motivación con el aprendizaje. Todos esos son principios que debemos analizar y utilizar. Por último, también tenemos
el aprendizaje de resolución de problemas, y esto implica la adquisición de una nueva capacidad, un nuevo tipo de aprendizaje para poder utilizar en una situación, en un contexto también diferente. Y ya a modo de conclusión, analizaremos también juntos algunos elementos importantes. Por ejemplo, enseñar y aprender constituyen un solo proceso. Solamente se dividen en el sentido de realizar un estudio, de un análisis. Por un lado la enseñanza y por otro lado el aprendizaje, pero constituyen un solo proceso. Para enseñar es fundamental conocer qué es el aprendizaje y cómo se aprende. Para que los resultados de aprendizaje se logren, se necesitan ciertas condiciones. Estas condiciones son las condiciones internas propias del sujeto que aprende y las externas que se refiere al contexto. Por otro lado, las condiciones internas ya dijimos que se refieren a las capacidades, a la experiencia que ya posee el sujeto que aprende. Las condiciones externas se refieren a la situación estimulante, las técnicas, los recursos utilizados por el docente para poder desarrollar, para poder conducir ese aprendizaje. Y por último, cada tipo de aprendizaje requiere por parte de los alumnos que realicen ciertas actividades y por otro lado que también los docentes tengan que emplear diversas técnicas y recursos para lograr un aprendizaje eficaz. Y bueno, todo esto estaba pensado compartir con ustedes para ir aprendiendo juntos y vamos a vernos muy pronto. Hasta luego.